los amigos del IPE, Miriam Quintero. Vamos a hablar sobre las medidas preventivas y de bioseguridad en el manejo de la comunicación para las personas con discapacidad en esto que llamamos la nueva normalidad. Bienvenida, señora Miriam. Buenos días a los radioyentes de Radio Panamá. Gracias por la oportunidad que tienen de invitarnos. Queremos compartir parte de la información que la sociedad está esperando con avidez, porque la nueva normalidad no es más que una reingeniería en hábitos de higiene, de cuidados y de bioseguridad. Ya no están unidas solamente al hospital ni a la vida hospitalaria, sino a la vida del diario del panameño. Recordemos las medidas de seguridad, de bioseguridad que MINSA mantiene en vigencia. Ahora se van a hacer mucho más estrictas por las normas de pago de multas, porque necesitamos conciencia. Una de ellas es el lavado de manos, el uso de mascarillas en todas las actividades donde usted entre en contacto con otras personas que no estén en su recinto del hogar. Si usted se tiene que trasladar, recuerde siempre cargar su alcohol, su gel y su mascarilla como parte de su uso diario. Recordemos también que es necesario mantener todavía el aislamiento social y el distanciamiento social. ¿Por qué razón? Usted tiene que tener en cuenta que el virus está activo. Ahora, esta pandemia evolucionó a sindemia. Nosotros como sociedad sufrimos porque nunca habíamos aprendido a estar encerrados, ni regirnos por normas de uso de un horario con la cédula, restringirnos la movilidad. En la historia de Panamá nunca había sucedido esto. Ahora Panamá pasa una experiencia de lo que es una pandemia y evoluciona a una sindemia porque nosotros somos personas con necesidades de generar ingresos, con necesidades modernos y muy sociales. Entonces, no podemos dejar por fuera a las familias de niños, ni a los niños, ni a las personas con discapacidad. Dentro de ese punto, hay 4 cosas que yo quiero observar que son necesarias para preservar la salud y la vida. Son 4 P. La prevención. Dentro de la prevención está el uso de las mascarillas, el lavado de manos, la distancia social que usted debe mantener en una fila de un banco para tomar el autobús, al sentarse en un autobús, en el metro. Es algo que usted tiene que recordar. En el caso de las personas con niños o familiares con discapacidad, la autorregulación de ellos no va a depender de sí mismos, sino de la familia que inculque en el niño el hábito mediante rutina, repaso y repetición. Si hay una cosa que tenemos que considerar son las limitantes en las personas con pérdida auditiva. No están leyendo labios. No podemos informarle a una persona con pérdida auditiva, salvo que ella conozca de manejo de señas o de sistemas de lectoescritura a través de dispositivos. Llámese tablets, computadoras o celulares. Recordemos que es una limitante y son las personas que van a sufrir también para adaptarse a esta nueva supuesta normalidad. Digo supuesta porque no es más que mejorar hábitos y cuidarnos, protegernos, porque estamos ya con el virus y todos somos portadores en un momento u otro. En algunos vamos a reflejar la enfermedad. Tenemos que pasar por un proceso de manifestación o no, pero depende mucho de nuestro sistema inmunológico. Así es. Y digo algo muy interesante en el tema de
de estas personas que obviamente no van a poder leer los labios de las otras personas que se quieren comunicar con ellos por el uso de mascarilla. Creo que hay que tenerlo bien presente, ¿no? Una de las recomendaciones de la persona con esa limitante no es cuestión de ejercer derechos. Yo sé que es un derecho comunicarse y hacerse entender y entender las necesidades que yo tengo para manifestarlas a otros. Ya en otros países hay unos cubrebocas con un cierto nivel de pantalla que le permite hacer el trabajo para punto y modo de articulación. Todo un poco de creatividad. Todavía no hemos desarrollado esa creatividad aquí en Panamá, pero es necesario que tomemos en cuenta que a las personas sordas hay que reiterarles el mensaje frontal, hablarles con pausas, usar dibujos. Si tiene la capacidad de lectura y escritura, utilizar el celular. Una cosa bien importante para las personas con autismo es el trabajo en casa mediante los comunicadores o iconos en secuencias que nos expliquen qué está pasando, por qué se necesita hacer fila, por qué no hay tanto contacto con el exterior, y reiterarlo muchas veces para que el niño pueda comprender. Acuérdense que las personas y los niños con autismo, pocos son los que tienen habilidades comunicativas, pero son personas que pueden aprender mediante secuencias. Y una de las formas son los iconos o las imágenes, las historias. Vamos a hablar un poquito de las personas con limitación visual o ciegos. Necesitamos que los mensajes sean reiterados mediante parlantes, se den cada cierto tiempo, ya que el ciego necesita información auditiva y se realimenta también de otros sentidos que van a estar bastante restringidos, como lo es el tacto, el olfato. Entonces, si usted sabe que la persona tiene la necesidad de desplazarse, ubíquese frente y le reitera los movimientos hacia donde la persona quiere movilizarse o por seguridad debe movilizarse guardando el distanciamiento social. El aseo del bastón es importante. Todos los insumos que la persona no vidente necesita entrar en contacto, porque recordemos que toda la información para la persona ciega entra vía táctil. Ya esto va a estar limitado, requiere mucho aseo, mucha sanitización, y eso es parte de los hábitos que tenemos que reincorporar a nuestra vida diaria. Si voy a tocar una tecla, una perilla, un pasamanos, ya me veo limitado. Si mi bastón toca superficies en la calle también, esa persona necesita recordar que tiene que limpiar su bastón, que tiene que estar usando gel, algo clorado que le permita limpiar y no entrar en contacto ni con ojos, ni con boca, ni con las manos, para que no se infecte. Recordemos que son las áreas más vulnerables: la cara, los ojos, la nariz, la boca. Entonces, usar siempre sus protecciones. Una de las recomendaciones son las camisas manga largas, que la persona no entre en contacto de piel a piel o con superficies, higienizar lo que cada vez se necesite tocar, antes y después. En el caso de las personas con movilidad restringida, las personas con el uso de sillas, donde vayan a tocar, tienen que estar higienizadas. Tienen que tener su alcohol, su gel, pues no son todo el tiempo personas que tengan limitación comunicativa. Sin embargo, el desplazarse en superficies, entran en contacto o pueden entrar en contacto con superficies contaminadas. Y necesitamos que eso se higienice. Las personas que usan transporte público, llámese metro, llámese buses, son las personas más vulnerables con este tipo de contacto. Entonces, como sociedad nosotros tenemos que reinventarnos. Las protecciones, la segunda P, tienen que usarse siempre. El gel, el cubreboca, siempre úselo.
Informe a la persona, si usted es una persona no vidente, hacia dónde va a girar, o que la oriente. Si usted ve a alguien con una limitación de ese tipo, infórmele. Sea precavido. Ahí entra la tercera P. La tercera P es con las personas que han roto el cerco de trasladarse a otras comunidades, a ver el tío, la tía. Recuerde, los contactos físicos ahorita están limitados, salvo que usted viva en la misma casa. Todos los contactos físicos son apretones, saludos, besitos, abrazos. No entremos en polémicas porque es bastante difícil, pero es una situación que vamos a tener que sopesar. Si usted tiene sus tíos, sus primos, sus abuelos en otra ciudad, no vaya a visitarlos, aún estando en la misma barriada. Seamos precavidos. Todavía estamos en un momento crucial. Como sociedad necesitamos fortalecer nuestros sistemas inmunológicos, pero no a la fuerza de poner a terceros que no están en nuestra casa a un microorganismo como este. Y es ser prudente, es la última recomendación. Recuerde que de esto depende que nosotros sigamos o no en una cuarentena. Así es. Y creo que esas recomendaciones, y se las agradecemos, porque creo que están súper claras. Creo que aquí solamente nos falta a los panameños, no a todos, porque no somos todos. La gente dice, no, pero esa es la cultura del panameño, no, esa es la cultura de algunos, porque no todos están sin seguir instrucciones. Hay una gran cantidad de panameños que han seguido las instrucciones, han guardado su estadía en casa, se han quedado en casa, han cumplido con las recomendaciones, y esos panameños se ven afectados por los otros que no las cumplen. Con tristeza tenemos que ver lo que ha pasado desde el día lunes, y es preocupante porque los contagios siguen creciendo, y eso no va a cambiar. Quizás pueda caer mal, pero nosotros tenemos que aprender. No queremos aprender con malas situaciones. Panamá no está como Ecuador, que vamos a decirlo que es la realidad latinoamericana más cercana, como República Dominicana. Nosotros tenemos que aprender, pero aprendamos a la buena. Y la educación, por eso yo insto a los padres de niños con discapacidad, ahora que hay plataformas gratuitas de aprender lengua de señas, de aprender cómo se hacen los sistemas de comunicación, de aprender braille, de aprender algo de necesidad para la comunicación de nosotros y de los niños con necesidades. Tenemos una llamada en línea. Profesora, tenemos una llamada en línea. Buenos días. Sí, profesora, buenos días. Yo puse ahorita el programa y estoy un poquito desorientada. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir para recibir a las señoras que nos ayudan en las casas, en el servicio doméstico, pero que ellas viajan y vienen del interior, de Arraiján, de Chorrera? ¿Cómo debe ser el protocolo para nosotros protegernos y que ellas vengan protegidas también? Porque ellas viajan, ellas no pueden dormir en el empleo. Le agradecería si usted tiene la información. Muchas gracias, Orman. Gracias. Buenos días. Bueno, este es un protocolo, ya debe ser de común uso, no es solamente para los hospitales, ni para nosotros que estamos en el nivel técnico médico. Pero recordemos lo siguiente, si usted en el lapso de 2 o 3 días no ha tenido fiebre, eso es una de las recomendaciones, notificar que no ha padecido fiebre, ni ha padecido problemas respiratorios, ni un ataque de tos seca, que son por lo menos uno de los primeros síntomas que manifiestan en las personas. La persona en casa, si tiene la forma de tener un lector de temperatura, que lo haga. Si lo puede, le puede tomar la temperatura a esa persona, que lo haga. Yo lo haría con todo el que entra a mi casa y el que sale de la casa. Y el uso de tapabocas es necesario
antes de tocar algo en la casa, lavarse las manos, cambiarse de ropa y entonces hacer el protocolo ya de higienización en el resto del hogar. Pero sí tiene que haber esa medida de limpieza de los zapatos, que es una cosa que no tenemos en la cultura latinoamericana, dejar los zapatos fuera de la casa, y eso es algo que tenemos que aprender a hacer, porque todas las cosas que entran a la casa por el piso, gente que tiene el hábito de escupir en la calle, eso es una cuestión que no es normal, y ahí va el estupo con el virus. Puede ser, yo no lo sé, si yo piso algo y lo traigo a mi casa, estoy incorporando ese agente a mi hogar. Pasa con cualquier enfermedad, sea un vómito, una diarrea. Entonces, si nosotros tenemos una situación tan crítica de la que dependemos para mantener la salud y la vida, empecemos a hacer ingeniería en hábitos. Limpie sus cosas antes de entrar a la casa y después que usted entra, sigue limpiando y haga su vida. Recuerde que usted es el primer filtro de seguridad, usted es su primer escudo y escudo para todo el resto de sus miembros en la familia. Así mismo es. Le agradecemos por su participación y por sus consejos que son bien recibidos por todos nosotros. Gracias a ustedes. Cómo no. Oye, interesante todo, Julieta. Es que esto, obviamente, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra la nueva normalidad, pero sí, es una nueva normalidad porque mira todo lo que nos acaba de explicar la profesora para poder manejarnos con estos niños o estas personas que tienen algún tipo de condición. Es todo un tema, es todo un tema que estamos aprendiendo todos. Incluso yo, para agregar algo a la pregunta de nuestra amiga oyente, estas personas que vienen de afuera, que vienen en transporte y todo lo demás, creo que lo que va a tener que hacer es tener un área para que estas personas se puedan cambiar la ropa que viene, con la que vienen a otra ropa,